Bienvenidos a Los Simple No Vale, Javier, Itziar, Víctor, ¿qué tal estáis? Muy Muy bien, bien, yo. buenas tardes. Hola Alberto, buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por pasaros por aquí, por vuestro tiempo, o sea que eso para empezar. Vamos a hablar sobre la actualidad política nacional en España. Hay muchos temas, ya voy tratando algunos estos días y hoy vamos a tratar un poco el tema del fiscal general del Estado y también posteriormente de Aldama o de al revés. Bueno, si queréis empezamos por Aldama, vamos a empezar por Aldama. Itziar, ¿qué te parece un poco esa declaración que dio y esos titulares que sacó? Que también hay que ponerlos en contexto también porque no se sabe si todo es real lo que ha dicho, parte o no hay nada real. Bueno, todavía no se sabe qué es real y qué no, pero bueno, antes de nada yo creo que yo siempre vengo con la misma cantinela, pero creo que es importante el tema del listón ético, elevar el listón ético de la política es fundamental y ahora más que nunca se está viendo que necesitamos otro nivel de políticos, de ética en la política para que no ocurra esto y que estemos hablando de otros temas mucho más importantes que esto. O sea, esto es muy importante, pero a nivel ya de sistema y de estructura. Entonces, en cuanto a las declaraciones de Aldama, yo quería poner el foco en una cosa que creo que no se ha tratado demasiado, que es, no solo ha disparado hacia la cúpula del Partido Socialista en este caso, sino también hay que hacerse preguntas en relación al funcionariado, porque él estuvo hablando de licitaciones. Las licitaciones, que yo sepa, por lo menos, pasan por manos de funcionarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que ningún funcionario ha sido capaz de elevar la voz, de decir algo, nadie se ha enterado, están cohibidos, tienen miedo, todo el sistema está podrido. O sea, por una parte, efectivamente, la parte del Partido Socialista que lo ha debilitado y ahora estarán, entiendo que ante el Congreso Federal estarán algo nerviosos por las pruebas que dice tener Víctor de Aldama, pero por otra parte, tenemos que mirar un poquito al otro lado también, que estamos viendo que están hablando de 15.000 millones, 15.000 euros a Santos Cerdán por unas licitaciones, un tal cupo territorial. Ahí yo creo que entran los funcionarios. Entonces, ojo con las preguntas que nos hacemos. No solo tenemos que mirar arriba, sino también un poquito al sistema general. Entonces, me gustaría pues lanzar ese ángulo, que se hablara un poquito de ese ángulo también, aparte de lo que estamos escuchando en el día a día en los medios. Víctor. Bueno, yo creo que estamos ante un delincuente, ¿no? Y un delincuente que dice cosas tan raras como que ha colaborado con tres servicios de inteligencia distintos y historias así de disparatadas, ¿no? Lo que a mí me parece más sorprendente es que sin aportar ninguna prueba a una persona con evidente riesgo de fuga se le suelte a la calle con lo que esto puede implicar. Es probable que, como ha venido pasando en toda la historia de España, haya efectivamente chanchullos de financiación ilegal que hayan afectado no solo al Partido Socialista, pero en este caso fundamentalmente al Partido Socialista. De todas maneras, lo que digo, aquí lo primero que hay que pedir son pruebas que de momento no ha habido ninguna. Creo que hay que analizar de dónde viene este señor, ¿no? Ha habido algún artículo interesante estos días de cómo este hombre, lo más raro, si nos remontamos atrás en el tiempo, que encontramos es una empresa que era propiedad suya en Ecuador, que luego hace una cesión de acciones a varias empresas ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, que es un paraíso fiscal, y empezamos a ver cómo hay pues, despachos panameños, paraísos fiscales, este tipo de operaciones tan absolutamente extrañas. Y, y lo más curioso es que el vínculo más directo que encontramos es, por ejemplo, con el actual presidente de Ecuador, con Daniel Noboa. Por tanto, esto no es solo una cosa nacional, sino que probablemente lo que hay es un caso evidente de blanqueo de capitales, de evasión fiscal y de una operación probablemente más empresarial incluso que política, aunque hay que ver todavía si se aportan esas ramificaciones a la financiación ilegal de partidos. Y digo que igual no es solo el PSOE porque se ven apellidos famosos, ¿no? Por ejemplo, uno de estos propietarios de una de las empresas de las Islas Vírgenes Británicas, pues está casado con una señora que se apellida Millán Astray, ¿no? Que igual es un apellido que nos suena a todos los españoles. Por tanto, creo que esto tiene más que ver con las élites económicas de nuestro país y sus conexiones
cada vez más turbias con otras élites económicas latinoamericanas que con los propios partidos, aunque, bueno, era un señor que se movía en los círculos, sí, partidistas que se movía, por tanto, no sería de extrañar que al final algo hubiera, aunque desde luego por lo inverosímil de las historias que cuenta, probablemente no será eso más que una pequeña parte que él está instrumentalizando muy bien, pues de momento, para haber podido salir caminando tranquilamente de la cárcel. Javier, Bueno, contestando un poco a Víctor, claro, como cualquier investigado, cualquier imputado, ahora investigado, tiene perfecto derecho a realizar cuantas declaraciones quiera en la fase de instrucción y Víctor de Aldama, pues, o su defensa, pues, planteó esa nueva declaración, ¿no? Que haya salido tranquilamente en libertad y tal, hombre, sí, puede parecer preocupante, pero que es una situación procesalmente prevista en la legislación, vamos, en la ley de enjuiciamiento criminal, y no es que haya salido libremente, simplemente ha aportado una serie de información no documentada hasta este momento, pero con el compromiso de documentar todas las manifestaciones que ha hecho en un plazo breve, creo que han sido 15 días, lo que se le ha dado por parte del juez instructor, y por lo tanto, bueno, y además información o informaciones en las que él mismo se autoincrimina. Por lo tanto, aunque es cierto que podrá acogerse al atenuante de colaboración con la justicia en este caso, ¿no? Y eso pues se reducirá en 1 o 2 grados las penas que pudieran conllevar los delitos en los que él mismo se ha autoincriminado o se ha autoinculpado. El juez la ha dejado en libertad, pero con unas medidas cautelares que son severas. Tiene la obligación, bueno, la primera de entregar el pasaporte, por lo tanto, no puede salir del territorio nacional, en principio, o de forma normal, como saldríamos cualquiera de nosotros. Este señor probablemente, pues, igual sí que tenga acceso a otros cauces de salida, pero en principio, con la obligación de entregar el pasaporte, que fue entregado el mismo día que declaró, antes de que se dictara el auto de libertad, y con obligación de comparecencias a puertas semanales. Cada semana tiene que comparecer, cada 7 días tiene que comparecer en el mismo juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional. Por lo tanto, no es que haya salido alegremente en libertad, ¿no? Sí que parece o resulta un poco sorprendente ante terceros, ¿no? El que, ¿cómo es que el juez acuerda la libertad solo por declarar? Pero claro, no hay que olvidar que en este procedimiento no hay personada ninguna acusación particular y el juez instructor no tiene la potestad de acordar prisión o libertad de un investigado por un delito cualquiera. Tiene que ser alguna de las partes, en este caso la acusación pública que representa al Ministerio Fiscal, o si la hubiera alguna acusación particular, quien solicite esa medida de prisión provisional. En este caso no hay acusaciones y es el propio Ministerio Fiscal quien solicita al juez instructor la puesta en libertad después de las manifestaciones y el compromiso de acreditar todo y cuanto allí dijo ante el juez instructor. Ese es el motivo por el que este señor salió en libertad. Si hubiera estado personada cualquier acusación particular, particular o popular, que es otra modalidad de acusaciones que en este tipo de procedimientos es la que suele darse. Seguramente hubieran pedido que se mantuviera la situación de prisión y el juez probablemente hubiera acordado el mantenimiento de la situación de prisión. Probablemente, porque para dictar el auto vamos, la petición de excarcelación de libertad del Ministerio Fiscal no estaba sustentada en un riesgo para la vida. También se publicó que la tarde antes o él mismo manifestó que había sido amenazado por otro interno en el patio de la prisión. Bueno, no, la petición de libertad se sustentó justamente en la información que facilitaba y en esa colaboración con la justicia. Respecto a lo que decía Itziar, sí, evidentemente, él ha hablado de muchos procesos de licitación, en concreto el de Santos Cerdán, pues se refiere a una licitación, creo que en Galicia. Esos 15.000 euros vienen de ese interés o esa facilitación o favorecimiento de una adjudicación en un contrato administrativo. Claro, es cierto, como decía Itziar, que los contratos administrativos, los procedimientos de contratación del Estado y de cualquier administración
los realizan técnicos, los realizan personal funcionario. Pero el personal funcionario, no hay que olvidarlo, responde a instrucciones o directrices políticas en cualquier administración y en cualquier nivel institucional, sea un municipio, un ayuntamiento, por decir algo, el jefe de la policía local responde o cumple órdenes o directrices de un político que es el regidor o el concejal de seguridad ciudadana o de gobernación. Bueno, pues en los procedimientos de contratación pasa exactamente lo mismo. Al final sí que es cierto que hay un interventor, pues, pero pasa, Víctor, hay un interventor que debe velar porque eso se haga bien, hay un tribunal compuesto por funcionarios, pero al final, si hay la voluntad de un político, se suele encontrar la forma de forzar, se puede llegar a encontrar, no voy a decir se suele, perdón, se puede llegar a encontrar la forma de forzar una adjudicación a un licitador concreto, ¿no? A una empresa concreta. Por ejemplo, en el caso de Víctor de Aldama, estos días se ha sido publicado, ha sido noticia, en relación a la concesión de una condecoración al mérito de la Guardia Civil. Bueno, es un procedimiento también totalmente administrativo. ¿Es discrecional? Sí, pero también hay un tribunal. Hay unos tribunales, unas juntas, mejor dicho, de recompensas en la Guardia Civil, que son las que valoran los méritos si los tiene el beneficiario de esa condecoración o de ese reconocimiento, ¿no? A propuesta de quien sea, del mando o del jefe que sea. En este caso es un coronel, el de una unidad, además, especializada en terrorismo yihadista, de información exterior, y especializada en concreto en terrorismo yihadista, un coronel. La Guardia Civil no tiene tantos coroneles en plantilla. Es un coronel el que le dio los abrazos y dijo que este señor era estupendo y prácticamente en el discurso que hemos conocido, hemos visto estos días, venía a reconocer que este señor les estaba dando coches con los que patrullar o coches camuflados o comprando munición para las armas, que prácticamente donde no llegaban los recursos de la Benemérita, este señor se los daba, ¿no? A esa unidad en concreto. Claro, y es un funcionario, porque un guardia civil, un coronel de la Guardia Civil no deja de ser un funcionario, no tiene condición de político, ¿no? Por eso que es verdad que la línea que separa lo político de lo funcionarial o de lo técnico muchas veces es difusa, por lo menos en España, ¿eh? Y os podría dar ejemplos concretos, pues no sé, que seguro que conocéis igual o mejor que yo, ¿no? Pero os podría dar un caso concreto de concesión de subvenciones. Concesiones de subvenciones, por ejemplo, por el Ayuntamiento de Barcelona, a una entidad concreta, que no voy a citar, y que esa entidad debe, además, una subvención finalista de varios cientos de miles de euros que vienen destinados pues, a la actividad cultural, digamos, de esa entidad. El interventor no lo ve claro, la técnica que tramita la solicitud de subvención tampoco lo ve claro. Además, parece que hay deudas de esa asociación o de esa entidad, incluso con la propia administración municipal. Pero, sin embargo, una instrucción de arriba del jefe de gabinete del alcalde empuja a que ese procedimiento se resuelva rápido y se conceda antes de que finalice el 31 de este año. Bueno, pues ya veré si se le acaba concediendo o no, pero esa es la voluntad del político y pasa por encima o puede pasar por encima de la decisión o la recomendación de los técnicos, que en definitiva son los responsables que acabarán firmando la concesión de esa subvención. Bueno, es una práctica, por desgracia, muy frecuente en nuestras administraciones, en España, por lo menos en España en general, es decir, Cataluña, Barcelona, en España en general. ¿Y por qué? Pues seguramente por lo que decía Itziar, ¿no? Pues hay una degradación moral de la política que está llegando en este momento a extremos ya casi escatológicos, casi escatológicos. Y no voy a decir que eso sea monopolio del Partido Socialista. Seguramente lo es de todos en los ámbitos en los que tienen influencia o poder. Bueno, pues eso, pues esa es la base del problema probablemente. Itziar. Sí, yo recojo el guante y me gustaría decir que en este sentido yo trabajo en España Mejor, que es una organización de la sociedad civil, y nuestra financiación por ahora ha sido por parte de la fundadora Miriam González, que ha trabajado en Europa, es abogada internacional,
Y luego hemos ido a hacer fundraising, ¿vale? A empresas, ¿vale? Las empresas en privado te dicen, una organización de la sociedad civil, fenomenal, no tenemos etiqueta política porque cada uno de nosotros tenemos nuestra ideología, pero cuando entramos a trabajar en España Mejor es una organización de la sociedad civil para hacer políticas públicas, tal cual. Eh, los empresarios, bueno, una acogida excelente, súper buena idea, es necesario que se mueva la sociedad civil. Cuando vas a pedir dinero, no. ¿Por qué? Porque estoy pendiente de tal licitación, estoy pendiente que el gobierno, es que si me significo, es que, ¿cómo es? Sociedad civil, ya, pero es que depende del gobierno. Entonces, claro, ahí entramos en una situación, no por la organización solo, sino que está vetada, o sea, estamos silenciados de alguna forma, tanto sociedad civil como empresas. Entonces ahí yo creo que el tema ético tiene que estar mucho más regulado o autorregulado, que es lo que existe en la mayoría de países, códigos de autorregulación. Ujú. Sí, Víctor. sí. Bueno, yo no sé, o sea, justo empiezo por lo último. Yo creo que los códigos de autorregulación lo hemos visto recientemente en el juego, en publicidad, en muchos campos que tienen una eficacia bastante limitada, sobre todo cuando hablamos de actores muchas veces poderosos, ¿no? Con capacidad para forzar un poco esas normas, ¿no? Como comentaba Javier. Yo creo que, por ver un poco el vaso medio lleno, eh, España es un país que tiene poca corrupción en comparación con, con, o sea, con otros índices internacionales. No me atrevería a decir que es de los menos corruptos de Europa, pero estamos mejor que Italia, estamos mejor que Portugal, estamos mejor que otros países del sur de Europa al menos. Entonces creo que tenemos un funcionariado muy profesional, lo que comentáis antes, creo que realmente sí existen cada vez más esas herramientas, digamos, para poner alertas o para negarse a acatar órdenes directas en el caso de que haya cosas que manifiestamente pueden vulnerar la ley. Otra cosa son las interpretaciones, que es verdad que a veces hay como cierto margen de grises, ¿no? Digamos, de criterios de adjudicación o de interpretaciones que pueden dar pie a un debate, digamos. Em, pero esto es una línea de doble sentido. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, que se intentó imputar a un concejal porque una especie de escenario se había soltado un hierro y querían imputarle porque había firmado avalando que el informe técnico del concierto o de lo que fuera estaba correctamente, ¿no? Muchas veces los propios concejales, sobre todo cuando hablamos de concejales, ¿no? Que es como algo más a pie de calle, eh, ni siquiera a veces son conscientes de toda la acción, digamos, municipal que se está desarrollando y que ellos legalmente pueden ser responsables, pero a lo mejor no tienen ni siquiera tiempo material para revisar cada informe técnico. Por tanto, creo que tampoco es un relato tan unidireccional, sino que al final lo que tenemos es ese equilibrio entre saber que necesitamos dar una dirección política, es decir, hay una elección democrática donde la sociedad marca un rumbo y luego, afortunadamente, me atrevería a decir, hay gente que dedica su vida profesional a desarrollar esas directrices, esa acción institucional, que en un porcentaje elevadísimo de la mayoría de nuestras instituciones eh, es muy técnica, no tiene ese perfil. No es tan raro, aunque a veces nos lo parezca en este contexto tan polarizado, que directores generales, incluso que son de libre designación en gobiernos del Estado, repitan de una administración a otra, al menos en los periodos de transición, pero no solo, sobre todo en temas que consideramos de Estado, ¿no? En defensa, en distintos departamentos de ese tipo, ¿no? Por tanto, creo que no es una situación tan, tan grave la que vivimos. Creo que el problema viene quizás con eh, cierta, ¿cómo decirlo? Esa polarización ha llevado una mayor competitividad, agresividad a la política que creo que ha, digamos, acentuado esos rasgos un poco caciquiles que siempre habían existido, pero que ahora estamos viendo, digamos, que pensábamos que a lo mejor a nivel de transparencia, de servicios de inteligencia, era más fácil perseguirlos y que siguen existiendo, ¿no? Y, y creo que irá saliendo alguna cosa, ¿no? Y digo que esto es muy bipartidista porque este señor tenía también vínculos con el Partido Popular, estoy revisando un poco las notas, de Aldama compartió la propiedad de una sociedad
Crisis Resolution SL hasta 2021 con el concejal y presidente del Partido Popular de Moratalaz, José Antonio González de la Rosa, ¿no? Por tanto, igual que en otros episodios de corrupción ha habido muchos imputados que no eran solo de un partido, creo que vamos a asistir a algo muy parecido, donde entornos, digamos, que se relacionaban entre sí, que a lo mejor eran del PSOE, a lo mejor eran del PP, a lo mejor eran empresarios, pues hacían este tipo de negocios, ya digo, con una conexión que creo que será fundamentalmente latinoamericana y que va a tener una rama sobre todo en Ecuador, que es donde están los vínculos más directos de las empresas que estaban ligadas a de Aldama. Y bueno, con Venezuela también tenía lazos, Aldama también, hay relación con este país. A mí, fíjate, de todo lo inverosímil, o sea, ha dicho que ha trabajado con la CIA, con el MI6 británico, mencionaba Javier lo de la unidad de la Guardia Civil, creo que ya han desmentido lo de que hubiera colaborado nunca con la Guardia Civil y se han hecho un poco los locos, ¿no? Con esto que comentábamos de que si compraba un dron para la unidad o no sé qué, se han hecho un poco los locos. Yo creo que no, o sea, que buena parte del rato se va a hundir, pero fíjate que si hay algo directamente vinculado al Partido Socialista, lo que tiene más visos de realidad, porque hay, digamos, toda la parte previa de Coldo, de Ábalos, que todavía no se ha sustanciado en nada, pero que, digamos, rima, ¿no? Por lo menos. Entonces, creo que de haber algo, probablemente será por esa vía. Aquí en Zamora, recuerdo que lo conocemos que ha sido presidente del club de fútbol. Y de hecho, en mi canal me dio una entrevista, pero referida al fútbol hace ya mucho tiempo. Toma ya. Tienes Javier. que refrescarla, ¿eh? Tienes que volverla a publicar. Pues no te hagas una foto con él, ya has visto que ahora las No, fotos no, dan no. para portadas de Sí, periódico. eso te No, hunde. no, Eso no te te hunde. preocupes. No, yo quería comentar en cuanto a los códigos éticos de autorregulación, creo que son un brindis al sol, sinceramente. Sí, sí. Yo, Twitter tiene su propio código ético de autorregulación, no, pero me ¿sabes? refiero a otros países, a la OCDE, que nos lo lleva pidiendo desde 1993. Incluso el gobierno de Trump lo tuvo. Meloni, por ejemplo, nosotros tenemos un código ya preparado y estamos, bueno, ya no lo hemos difundido, pero entre otras medidas, una de las medidas es ser transparentes en relación al currículum de los asesores. Si hubiésemos sabido que Coldo García era lo que era, probablemente nos hubiese chocado, al menos chocado. ¿Sabes? Sí, Pero es que no tenemos esos currículums. Meloni lo tiene. O sea, hay ciertas cosas y bueno, los conflictos de interés no están contemplados, están solo contemplados dos, no los tres, el aparente, el real y el potencial. No están contemplados y eso la OCDE nos lo lleva pidiendo desde hace un montón de tiempo. sí, Sí sí, existen pero y mira, funcionan a nivel europeo y a nivel internacional. Funcionan. los partidos tienen su propio código ético, que es un código de autorregulación interno del partido. Todos, lo tienen todos ya. No se lo aplica ninguno. Belarra está imputada y sigue siendo, y el código, no sé si es el punto 10 de su código ético, dice que a la más mínima imputación judicial, tal, automáticamente, sea lo que sea y sin esperar a ninguna fase posterior del procedimiento judicial, tienen que renunciar a sus cargos, pero todos los partidos lo tienen y no No, pero sirve de me nada. refiero a nivel de gobierno. Gobierno Pero a a nivel nivel de gobierno hay institucional. códigos de incompatibilidad, sobre todo cuando han sido Claro, puestos de es que directores generales, de ministros. Ahí hay los hay, incluso, los hay. claro, o sea, un consejo que decide si esa incompatibilidad Claro, se puede saltar o no. No sé si recuerdo de memoria que eran 3 años de incompatibilidad o 2 años de incompatibilidad antes de trabajar en cualquier sector en el cual, digamos, tus funciones o tu legislación hubiera afectado. De hecho, cuando saltó el debate de a dónde iba a trabajar el exministro Alberto Garzón, se daba una paradoja y es que como había sido ministro de Consumo, su legislación había afectado a todo. Entonces, digamos que ahí había casi un caso injusto porque probablemente el dictamen hubiera sido favorable, ¿no? Para que hubiera ido a una consultora. Pero se daba la paradoja de que no había sector que no hubiera sido afectado por la regulación, ¿no? Porque si tú regulas consumo, tú afectas a todas las empresas. Por tanto, creo que obviamente puede ser insuficiente o poco garantista
o puede haber presiones a ese comité, pero creo que esos métodos están. Yo compartía también la opinión de Javier, porque pensando incluso en mi propia profesión. O sea, nosotros en la Asociación de la Prensa tenemos códigos de autorregulación, hay dictámenes condenatorios sistemáticamente, además con un sesgo ideológico muy determinado de este medio, han hecho estos titulares fraudulentos o incluso denigrantes para colectivos minoritarios y no ha pasado nada, porque como es un código autorregulatorio, aunque la gente se adhiera al código, luego no hay ni siquiera un proceso sancionador que sea Efectivamente. real o lo haga Pero aplicable. por eso es importante que haya controles y garantías, que luego haya órganos independientes que se solapen y que controlen realmente que en caso de que haya habido algún delito o algún, vamos, incumplimiento del código, se retire a la persona, evidentemente. Esto no puede ser un brindis al sol, sino tiene que haber. no, no, no tienen ningún poder coercitivo, que al final es lo que importa. Que Yo sí, puedo sí, poner un no, ejemplo. Puedo poner un no ejemplo. lo tiene. Sí, todo. Mira, la única coerción viene por la regulación en el Código Penal. Y es así de sencillo. Pero a Si nivel lo que no está regulado en el Código Penal no tiene sanción, no es merecedor de sanción y por lo tanto si no hay reproche penal, la autorregulación, pues mira lo que decía Víctor con la prensa, si es que es muy complicado. Tiene que pero haber, es luego como puede Twitter. tener su reproche Si no hay una penal. regulación, si no hay una regulación, por ejemplo, de la desinformación o los bulos, tan sencillo como a través de redes sociales, particulares, perfiles en redes sociales. Si no hay un reproche penal, da igual la autorregulación que tenga Twitter, que tenga el gobierno de Meloni, si no hay un reproche penal detrás, si no se prevé la sanción, el reproche penal en las conductas merecedoras de reproche, si no hay una coerción detrás, Pero por supuesto, no. pero por supuesto que tiene que haber, pero tiene que haber métodos preventivos. Os voy a poner el ejemplo de Miriam González. Miriam González es la mujer de Nick Clegg, el ex viceprimer ministro británico. Miriam era abogada, no dejó de trabajar cuando estaba Nick en el gobierno de Cameron, ¿vale? Él era el viceprimer ministro. Pero Miriam todas las semanas tenía que rendir cuentas a una señora, a una funcionaria, le tenía que decir, saltándose además lo ha contado mil veces, saltándose el secreto, la confidencialidad con su cliente, decirles, estoy trabajando con tal, tal y tal, me reuní con tal persona porque puede ser cliente potencial, inmediatamente esa oficina retiraba bien a Nick o le decía, oye, Miriam, deja de trabajar con estos, para que no hubiese conflictos de interés. Así que sí funcionan, claro que funcionan, o sea, lo hemos visto, hemos estado analizando país por país y claro que funcionan. Bueno, pues Miriam ya te habrá dijo que fue excepciones. retirada de dos casos concretos y su marido de otros casos concretos porque su mujer estaba trabajando, defendiendo ciertas causas. Entonces, Habrá sí, excepciones, no te digo que no, habrá excepciones, pero si no hay bueno, a nivel preventivo, bueno, si hay un control por la administración, por la propia administración, que luego se pueda llevar a un tribunal, pues igual sí, pero solo los propios o meros o simples códigos de autorregulación de empresas, de entidades, de asociaciones, de no sé qué, si no hay algo por encima, yo no veo que sea eficaz. Dicho esto, y quería apuntar dos cosas más. Decía Víctor también que España no está en el ranking, en el top de los países corruptos europeos. Y bueno, y que había ejemplos en el sur de Europa, ¿no? Como Portugal, decías, Italia o Grecia, que tenían más casos de corrupción. Pero la diferencia, ¿sabes cuál es, Víctor? Creo yo, como mero ciudadano leyente o oyente. Que es que aquí no se asumen responsabilidades. Aquí cuesta asumir responsabilidades. Incluso en Portugal hemos visto al presidente de la República asumir una responsabilidad recientemente, además. Y Que Grecia luego también. se demostró que no Sí, era, que no era culpable encima de nada. luego pues, resultó que no tenía nada que ver el hombre, ¿no? Pero es que aquí, aunque tengan que ver, es que ya da igual, tengan o no tengan que ver con de lo que se les imputa, aquí nadie asume ninguna responsabilidad. Es que seguramente esa es la diferencia y por lo tanto es lo que agrava más el problema. Eso por un lado. Luego decías, hombre, los funcionarios sí. Y yo no voy a reprochar, mi familia hay muchos, bueno, yo de hecho soy funcionario en excedencia. En su momento hice una oposición. Los funcionarios una condición laboral curiosa, que en España tiene unas peculiaridades distintas al resto del mundo y de Europa.
y hay funcionarios honestos, por supuesto. Todos juran o juramos la Constitución, en este caso, en mi caso, o el Estatuto de Autonomía, además, en el caso de los funcionarios de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Pero hay funcionarios, si no corruptos, que permiten que pasen cosas en todos los ámbitos. Y por ejemplo, el tema de Begoña Gómez, hombre, los responsables de la universidad, de la Complutense, eso es una administración pública. Eso tiene consideración de administración pública, corporación de derecho público. Y por lo tanto tiene la condición de funcionarios, el rector, el vicerrector, y ahí también han pasado cosas. O sea, es que, claro, es que es tan complicado. Pero lo mismo, ha sido muchísimo ruido en medios por el recorrido judicial sin que se sustancie en nada. O sea, que es lo grave. Bueno, de momento, Víctor, ya veremos, de momento. Todo, hombre, de momento, pero todo apunta a que hay algo más que ruidos en medios. Todo apunta a que hay algo. Mira, y tú que eres periodista, si justamente la prensa tradicional, porque bueno, ahora o sea, hay un cambio importante, ¿no? Con los medios digitales, incluso con las redes sociales, ¿no? Que se están convirtiendo casi en un quinto poder por encima del que representaba la prensa tradicionalmente Sin duda, vamos. en el derecho político, ¿no? Pero la prensa ha sido en España, por lo menos en España y en todos los países, y eso Itziar lo podrá corroborar o ratificar, ha sido la prensa la que en innumerables ocasiones ha sido la que ha impulsado una investigación judicial que luego ha traído consecuencias, sea el tema que sea, el GAL con Felipe González en su momento, da igual, sea lo que sea. Con un pero, Javier, a veces, con un pero. A veces no era tanto que la prensa lo impulsase, sino que los adversarios del político de turno, bien internos o externos, alimentar a filtraban la prensa. esa documentación en la prensa, porque además en muchos casos judiciales, aunque tú tengas documentación o conocimientos de hechos delictivos, no puedes demostrarlos o aportarlos a un juicio, y sí que puedes aportarlos si ya son de conocimiento público vía Noticias, prensa. Entonces, creo que no es una relación tan virtuosa siempre. No estoy diciendo que sea una relación virtuosa, pero bueno, aquí en España no tenemos los lobbies americanos, por ejemplo. Igual sería un sistema más saludable, no lo sé. Y aquí la prensa, en muchos casos ha hecho de lobby. Aquí que no tenemos lobbies, los empresarios no tienen por qué presionar al político, directamente lo corrompen. Y puede ser el caso de Víctor Daldama, directamente lo corrompen Bueno, y lo hacen participar de sus negocios o al revés, o fuerzan al político a que les incremente sus negocios. Bueno, pues igual los lobbies es un colchón saludable éticamente. No lo sé, no soy un admirador del sistema anglosajón especialmente, pero quizá funciona mejor en este sentido que aquí. También el sistema de asunción de responsabilidades en Estados Unidos es distinto al español. Sí, vamos, todos sabemos que también los Estados Unidos es un régimen, es un país con corrupciones y corruptelas, pero claro. cuando pillan a uno se le cae el pelo. O sea, no hace falta que le imputen judicialmente o que acabe condenado. Directamente políticamente lo fulminan. Probablemente por presión de los propios lobbies que lo han catapultado al Congreso o al Senado, donde sea. Y aquí en España, pues ese sistema no lo tenemos. Aquí directamente, como no hay colchón, el político o el empresario, lo que serían los lobbies, aquí directamente corrompe al político. Es O una sea, impresión, ¿eh? yo creo que la diferencia es de sistema electoral, quiero decir. En Estados Bueno, Unidos, eso además. tanto por ser más bipartidista como por cómo son las campañas electorales, son absolutamente más dependientes de las donaciones privadas, cosa que en Europa y en España están muchísimo más limitadas. El dinero público que reciben las campañas está muy limitado, incluso a veces no puedes gastar por encima de determinadas cantidades, y eso Pero no solo, limita. Víctor, no Sí, solo el sistema electoral, es que es el propio sistema político. En Estados Unidos los partidos políticos no son estructuras permanentes que se mantienen permanentemente con sedes, se crean prácticamente ad hoc para los candidatos o las convocatorias electorales. Claro, claro, sí, ese sí, probablemente total. sea otro Son de los empresas. problemas que tenemos en el resto del mundo, y en Europa en particular y en España quizá con algo más de interés, ¿no? Que los partidos políticos son estructuras permanentes de poder y los partidos políticos no son dirigidos siempre por los mismos. Es decir, los partidos políticos al final son agencias de colocación
básicamente de personas. Primero los políticos electos y alrededor de los políticos electos un elenco de asesores, de Pero amigos. fíjate, Javier, no Igual el tenemos. sistema es el que falla, el nuestro, el de sistemas políticos tradicionales, que son estructuras permanentes de colocación de gente en manos de los que en cada momento dirigen el partido. Yo ahí discrepo, Es fíjate, una reflexión sobre esto. en comparativa europea, no tenemos una administración con muchos asesores, ni tenemos, o sea, en comparativa europea, Pues yo creo que en comparativa Sí, europea sí, sí. estamos por encima de la Muy media por europea. encima, Muchísimo. muy por encima. muy por debajo, de Totalmente. hecho. En No, comparación con Alemania, por ejemplo, o sea, era desproporcionado. De hecho, creo que hay iniciativas positivas, como todos los avances que está habiendo, por ejemplo, en oficinas de asesoramiento científico en el Congreso, ¿no? Este tipo de medidas que intentan un poco reconvertir elementos de asesoramiento permanente que ahora mismo solo existían a nivel de gobierno, que eso creo que es algo muy característico del gobierno de Pedro Sánchez, el tener departamentos muy técnicos, muy poco politizados, de asesores, ¿no? Muy dependientes de presidencia. Eso que es muy europeo, que hasta ahora no se hacía tanto, ahora también se está haciendo de una forma, creo, más sana incluso, que es incorporarlo también al legislativo, es decir, que dependa del Parlamento y no esté tan dependiente, digamos, de una administración o de un partido. Y, y volviendo a lo que decías antes de los lobbies, creo que los lobbies existen, lo que pasa que tienen menos capacidad de que sus donaciones influyen en unas elecciones que en el modelo norteamericano. Pero creo que sí que hay pequeños avances en el sentido de la transparencia. Quiero decir, los ministros se reúnen constantemente con empresas y cuando hay las audiencias para que se abran los procesos de consulta de las leyes, hay innumerables reuniones de los legisladores de todo tipo con las empresas. Lo que se está avanzando tímidamente a rebufo de Europa es en que al menos haya un registro de transparencia, es decir, que haya un registro oficial de lobbies y que haya un registro de las reuniones de los diputados, gobernantes, etcétera. Y una de las cosas donde sí que creo que el margen de mejora es enorme es que tú te metes en el calendario oficial de cualquier diputado del Congreso de España y son minoría los que tienen actualizado esa agenda que en teoría tendrían que tener actualizada, ¿no? Por tanto, creo que ahí sí que hay a nivel legislativo, reglamentario, algunos avances de transparencia, pero la práctica, digamos, sigue yendo muy por detrás que en Europa, en la Unión Europea, como sí que regula de verdad en materias muy sensibles a nivel de consumo, buena parte del lobby se hace en Bruselas, no se hace Sí, en los sí. parlamentos nacionales. Entonces, creo que ahí vamos a rebufo también porque ahí está más profesionalizado, más con otra escala incluso. Y sí, Alcácer, no te escucho. sí, no, el tema de la transparencia de las reuniones con empresarios y tal, tenemos el caso de Amazon. Todavía no Ya. no se sabe. Lo primero estaba con los empresarios, luego estaba con la periodista, era una comida de trabajo, luego no. Por tanto, yo lo del avance lo veo de verdad poco claro. En relación a Europa y la transparencia, os voy a poner otro caso que nos ha pasado con el tema de la renovación del Consejo del Poder Judicial. Nosotros no entendíamos por qué tenían que ir solo el PP y el PSOE a hablar con Europa. O sea, ¿por qué? La cosa es era un tema parlamentario en todo caso, era un tema del pueblo o incluso la sociedad civil. ¿Por qué no tiene derecho a saber lo que se está hablando, ¿no? En esas reuniones? ¿Por qué tienen que ir los dos grandes partidos? ¿A santo de qué? Entonces pedimos las actas. Desde España Mejor, oye, somos una organización de la sociedad civil, acusaron recibo y nos contestaron porque es público, tal, Miriam, lo contamos de una vez, nos contestaron que desde los partidos políticos del PP y del PSOE se negaban a darnos las actas de aquellas reuniones porque perjudicaría a la relación de confianza que existe entre ambos partidos. Esa fue la respuesta. Y no obtuvimos, evidentemente, las actas. Por tanto, lo de la transparencia en España yo creo que todavía nos queda mucho recorrido. Ahora bien, hay algunas administraciones, ahora que estamos recorriendo España, estamos reuniéndonos con todas las administraciones, la de Aragón, por ejemplo, es un ejemplo brutal de cómo lo están haciendo a nivel de gobierno abierto y de transparencia. Hay algunos casos que estamos viendo que están trabajando súper bien, pero a nivel general, en absoluto. Javier, ¿quieres decir algo? No, ya está todo dicho.
¿Queréis pasar al tema de Juan Lobato y el fiscal general del Estado también, como estáis viendo en la actualidad? ¿Quieres que vuelva? Empiezo por ti, Javier. Sí. Eh, bueno, creo, ahora estaba leyendo justamente que ha rectificado, ¿no? Hoy respecto de las declaraciones que hizo ayer, ¿no? Que, que Juan Lobato, pues que ayer hizo algunas declaraciones, escondió, bueno, que ha rectificado parte de lo que dijo ayer. Bueno, lo que está claro es que este hombre se ha metido en un embolado, se metió intentando no meterse, porque justamente si cuando alguien va a protocolizar unas conversaciones de WhatsApp a una notaría, es justamente porque teme algo y eso que protocoliza, ese acta notarial, es para defenderse o atacar o defenderse atacando. Entonces, este hombre que se generó este seguro con ese acta notarial, pues ahora ha quedado con el culo al aire con su jefe, con Pedro Sánchez, básicamente, que ya lo tenía un poco en la lista negra, pues ahora lo tiene, vamos, en el punto de mira directo, ¿no? Y bueno, ¿qué va a pasar con eso? Pues rápidamente, después de la publicación que hizo ABC, el juez instructor, en este caso del Supremo, lo ha citado como testigo y ya veremos si su condición procesal el mismo lunes pasa a tener unas características distintas y para ser investigado directamente. Porque está claro que cuando protagonizas las conversaciones de WhatsApp, tú estás en esas conversaciones. Y si en esas conversaciones o esas conversaciones está hablando de la comisión de un delito o son constitutivas por sí mismas de delito, pues eres como poco copartícipe, coautor de ese delito, ¿no? Pues ya veremos Juan Lobato en qué charco se ha metido y si tiene capacidad el hombre de salir mínimamente sin despeinarse mucho. Pero a este le pinta mal. Esas conversaciones, bueno, de ser cierto, eso que parece que apuntan, queda claro que toca de forma mucho más directa que lo puede haber hecho Víctor de Aldama a la Moncloa, a Pedro Sánchez directamente, porque tocando al fiscal general, tocando a Álvaro García Ortiz, está claro que a quien se toca es a Pedro Sánchez. Bueno, pues se le están abriendo demasiados frentes a Pedro Sánchez antes de llegar a su Congreso Federal, cuando hace apenas 5 o 6 meses pensaba que iba a llegar airoso porque la única mosca cojonera que tenía era la de su militante ejemplar, Coldo García, aquel que partía troncos y tal, y solo era ese y lo tenía más o menos controlado porque incluso tenía controlado al rey de los puticlubs, al exministro Ábalos, lo tenían más o menos controlado o apaciguado. Ahora se le han desmadrado también estos. Entonces tiene todos los frentes desmadrados, abiertos, y bueno, lo más probable es que llegue al Congreso, bueno, un Congreso que todo hay que decirlo, un Congreso que es de un partido dócil, que es un partido de su propiedad, que es un partido en principio con poca disensión interna, eso es verdad, pero que todavía queda algún varón que ha abierto la boca, la ha cerrado después, cuando ha recibido una colleja, pero claro, esos siguen estando ahí. Pues igual en ese Congreso acabamos escuchando la voz de alguien que planta cara a su secretario general y a su presidente del gobierno. Es probable, porque desde luego, si esto fuera el Congreso del Partido Popular con Alberto Núñez Fijo llegando en estas situaciones, estas condiciones, es que no llegaba al Congreso. O sea, seguramente hoy, ayer, el viernes, hubiera dimitido, se hubiera visto obligado a dimitir, porque Rajoy, por mucho menos, fue apartado prácticamente por Pedro Sánchez, guaseteando desde el sofá de su casa, fue apartado de la presidencia del gobierno por la responsabilidad civil del Partido Popular en una trama estafatoria, o bueno, tampoco era estafatoria, en la trama, en una derivada de la Gürtel, ¿no? De la que Mariano Rajoy no tenía ninguna responsabilidad directa, más allá de ser el presidente del Partido Popular, condenado como responsable civil, subsidiario además. Bueno, Pedro Sánchez lo tiene mucho peor. ¿Será capaz de llegar? Bueno, pues es verdad que como apunta Rosa Díaz en ese libro que comentaba, bueno, ese Caudillo Sánchez, es verdad que estamos ante un personaje un poco peculiar, digno de estudio no por politólogos, que también,
sino digno de estudio probablemente por auténticos doctores en psiquiatría, porque es un personaje muy peculiar, con del que seguramente a lo largo de la historia de España pocos espejos podríamos encontrar, pocos espejos. Vamos, es que ni desde empezando a contar desde Numancia, es que probablemente pocos políticos ha habido como Pedro Sánchez, ¿no? Con esta, con esta cara dura de que caiga lo que caiga, es capaz de negarlo, ni despeinarse, y en apenas estos años que le están cayendo chaparrones por todos lados, lo único que hemos visto es que le empiezan a canear 4 canas en el flequillo, ¿no? Bueno, pero está claro que lo de Juan Lobato le va a hacer más daño probablemente que lo de Víctor de Aldama, directamente a Pedro Sánchez. Un pequeño breve apunte que quiero decir, porque estamos hablando mucho del PSOE, pero quiero también recordar que el otro día hemos hablado de la Dana de Amazon, que es un tema mucho más serio y que también hemos criticado eso. Lo que pasa que hoy el vídeo, quiero decir, porque aquí hablamos de todo lo que hacen mal unos y No, 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 otros. no, 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 no. Pero es que yo, que soy militante del PP, que he sido dirigente del Partido Popular, es que yo también lo tengo muy claro. Por eso, sí, sí. Mazón va a tener que explicar qué estaba haciendo con esta chica desde las 2 de la tarde hasta las 6. Va a tener que explicar, porque o era una comida larguísima y comió más de lo que tenía que comer, y se comió algo que igual no tenía que comer, y tendrá que acabar explicándolo probablemente en algún juzgado. Sí, no, pero lo quiero aclarar para que la gente que nos escuche, pues que si hemos hablado de estos temas, lo que único que hoy los dos puntos era el Dama y lo del el fiscal general de Estado, Itziar. Sí, yo en este sentido creo que Pedro Sánchez llega debilitado a su Congreso, por lo que ha dicho Javier, efectivamente, Aldama, Juan Lobato, yo creo que le va a hacer mucho daño lo de su mujer que sigue ahí, lo de su hermano que también está. Ahora bien, por muy debilitado que llegue, no veo alternativas o posibilidades a una moción de censura por parte del PP. El PP le veo muy solo, no creo para nada, o sea, me jugaría casi el cuello a que ni el PNV ni Junts le van a apoyar estando Vox de por medio, por tanto, y además a sus socios de legislatura, tanto Sumar como toda la izquierda, bueno, todo el gobierno Frankenstein este que tiene, eh, no le interesa un gobierno débil de alguna forma para poder pedirle más todavía. Entonces, se va a sostener y se vio en la aprobación de la ley de la semana pasada del tema fiscal, que al final salió adelante con todos los apoyos de los de siempre, estando izquierda y derecha, o sea, los extremos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que nada va a cambiar por muy debilitado que llegue al Congreso Federal. De verdad, no veo alternativa en estos momentos, ¿eh? En estos momentos no vislumbro un cambio y va a aguantar. Víctor. Yo creo, empezando por el final, que, que el acuerdo presupuestario que hubo de fiscalidad fue virtuoso en el sentido que entendemos los que defendemos el pluralismo en política, que es que los socios a izquierda y derecha de las principales fuerzas de gobierno cedieron en parte de sus demandas, consiguieron que se aprobaran otras e hicieron un acuerdo que era medianamente satisfactorio para todas las partes. Creo que una vez se desatasca, sí, o sea, se cae lo de las SOCIMIS que solivianta a la izquierda y se reduce mucho la parte fiscal del impuesto extraordinario energético, que solivianta a la derecha y fundamentalmente al PNV, que tiene una ligazón muy clara con las grandes energéticas españolas. Por tanto, creo bueno, que es una dinámica parlamentaria que nos podrá gustar más o menos, pero creo que es muy democrática, ¿no? Que haya que ceder para llegar a Totalmente de acuerdos. acuerdo, con eso, Víctor, totalmente de acuerdo con eso. O sea, que Pero quiero ver el guión final, ¿eh? Quiero ver el último documento, lo que se sí, publica pero de... el último documento siempre será decepcionante en alguna A coma. eso voy, a eso Pero, voy. pero creo que es un buen ejemplo de cómo debería funcionar la política parlamentaria. Otra cosa es el Ejecutivo, pero creo que es un buen ejemplo de política parlamentaria. Y creo que es el elemento clave que puede desatascar el presupuesto. Si hay presupuesto, el gobierno va a seguir. Por tanto, tú ves lo que hay en Europa, tú ves quién gobierna en Estados Unidos, y Pedro Sánchez es una anomalía de toda la socialdemocracia europea, que acaba de perder, si no recuerdo mal, Rumanía.
donde la primera vuelta ha ganado un prorruso Sí, sí. absolutamente desquiciado. Entonces, creo que Pedro Sánchez se le pueden criticar muchas cosas. Ser muy de izquierda seguramente no es una de ellas. Eh, Se le puede criticar seguramente pactar a izquierda, derecha, con no nacionalistas, con tal de sacar luego su agenda. Creo que es un político hábil. Eh, y eso lo que a mí me lleva, por intentar reconducirlo a lo de Lobato, es a sorprenderme por la eh, incombustible capacidad del Partido Socialista madrileño de inmolarse a lo bonzo. Es incomprensible que en un contexto donde Más Madrid está afrontando una crisis de liderazgo, donde, digamos, todavía más a la izquierda, ¿no? Digamos, Podemos, Izquierda Unida, no hay nada recompuesto, digamos, que pueda suplir a Más Madrid. En ese contexto donde el Partido Socialista de Madrid puede volver a ser una alternativa de gobierno al Partido Popular de Madrid, que tiene una de fuegos abiertos, porque no nos olvidemos que hablamos de un mensaje filtrado, pero aquí lo grave son los miles de euros que alguien tendrá que explicar, un piso donde vive la presidenta de la comunidad, que aún no se sabe muy bien qué, donde hay una inspección que dice que, bueno, que parece que está todo en orden, pero que, bueno, que hay una escalera un poco rara, como si se hubiera hecho la obra después. O sea, una serie de cosas raras, ¿no? Que en algún momento se tienen que explicar y han conseguido que en vez de hablar de eso, hablemos del fiscal general. A mí me parece, vamos, de verdad, para darle un premio al Partido Socialista madrileño. Y lo único que me parece plausible es que Juan Lobato, que ya de antes sabía que iban a por él desde Moncloa porque no lo querían como líder autonómico, llevara eso a la notaría como para tratar de protegerse. Pero vamos, creo que le ha salido absolutamente el tiro por la culata. O sea, de verdad me parece políticamente incomprensible. Y bueno, pues otra bala que esquiva Ayuso, que yo creo que por incomparecencia del contrario, va camino de revalidar el gobierno autonómico. Sí, sí. Es un tiro en el pie. La bala la esquiva Ayuso y Sí, Juan Lobato sí, se sí, lo porque, pega en el porque pie va, directamente. porque va al pie. ¡Ay! Sí, sí, directo. Bueno, chicos, si queréis lo dejamos aquí, nos vemos otro día y ya habrá más debates y seguro que tenemos más tiempo y trataremos otros temas, ¿vale? Perfecto, Venga, Alberto, muchísimas gracias. Muchísimas un gracias a placer. los tres y un fuerte abrazo. Igual. Hasta Un luego. saludo.